Tras un lustro de ausencia, Elara sintió el familiar temblor del tren de aterrizaje al tocar la pista. 5 años dedicados en cuerpo y alma a su vocación de enfermera en las lejanas y frías tierras de Canadá se sentían ahora como una vida entera contenida entre 2 vuelos. Aferrada a sus 2 maletas, que pesaban no tanto por los regalos que contenían sino por las expectativas y los anhelos acumulados, su corazón era un torbellino de emociones contenidas, latiendo con la promesa del reencuentro. Ansiaba el calor del abrazo de sus padres, un calor que ninguna videollamada había logrado replicar. Sin embargo, al llegar a la que siempre había sido su casa, la puerta se abrió para revelar un abismo. Su hermano Mateo, con una máscara de frialdad que ella no reconoció, le entregó una noticia que congeló el torrente sanguíneo en sus venas, una frase lapidaria que destrozó el mundo que había construido en su mente. Mamá y papá se han ido. Se mudaron al norte para vivir con unos tíos. Es mejor que no intentes contactarlos. Cada palabra era una esquirla de hielo. Pero en la frialdad de su mirada, en la estudiada indiferencia de su tono, había una fisura. Algo en esa narrativa tan pulcra y definitiva no encajaba, una pieza faltante que convertía el rompecabezas en una mentira. Fue esa incongruencia la que impulsó a Elara, con el alma desgarrada por la desesperación, a iniciar una búsqueda febril. Peinó cada calle de la ciudad, cada plaza que guardaba un eco de su infancia, hasta que el destino, o quizás una cruel ironía, la guió hacia un sórdido callejón tras la terminal de autobuses. Y allí, bajo el velo gris de una lluvia persistente, la verdad la golpeó con la fuerza de un cataclismo. Vio a sus padres, don Julián y doña Isabel, ambos superando los 70 años, con sus cuerpos encorvados y sus manos artríticas y temblorosas, hurgando entre los despojos de la ciudad, buscando en las bolsas de basura un mendrugo de pan, un resto de comida que aplacara el hambre bajo el cielo inclemente de la tarde. El resplandor anaranjado del crepúsculo se abría paso a duras penas entre un espeso manto de nubes grises justo cuando el avión concluía su descenso sobre el aeropuerto internacional. Elara aplastó la mejilla contra el frío cristal de la ventanilla, sus ojos devorando el parpadeo distante de las luces de la ciudad que la había visto crecer, una constelación familiar en la inmensidad de la noche incipiente. Un lustro. 5 años exactos, largos como una eternidad, habían transcurrido desde que se subió a un avión con destino a Toronto, con el alma dividida entre la tristeza de la partida y la firmeza de su propósito. 5 años de turnos dobles que se fundían en un ciclo interminable en hospitales impersonales, 5 años de atender a extraños, de curar heridas físicas y de intentar aliviarlas del alma, sosteniendo las manos de ancianos solitarios en sus últimos suspiros. Y todo ello, cada gota de sudor, cada hora de sueño sacrificada, estaba destinado a un único fin, a ahorrar cada dólar, cada centavo posible, para enviarlo a casa. Para garantizar que sus amados padres, don Julián y doña Isabel, pudieran navegar las aguas de su vejez con la dignidad y la paz que merecían. Mientras avanzaba con lentitud en la serpenteante fila de control migratorio, una sonrisa genuina e irrefrenable se dibujó en el rostro de Elara. En el compartimento principal de su equipaje de mano, cuidadosamente envuelto, descansaba un estuche de terciopelo de un intenso azul marino. Dentro, un delicado collar de perlas esperaba para adornar el cuello de su madre. Era el mismo tipo de collar que doña Isabel había admirado durante años en las páginas satinadas de las revistas, un sueño inalcanzable que ahora se materializaba gracias al esfuerzo de su hija. Para su padre, había encontrado un reloj de bolsillo de plata, una pieza antigua con un mecanismo intrincado, un guiño a sus años de juventud cuando era el relojero más respetado del centro de la ciudad. Para el mundo, podrían ser considerados regalos sencillos, pero para Elara eran la suma de incontables sacrificios, de noches en vela sostenidas por café barato, de comidas omitidas para poder apartar un poco más de dinero. El agente de inmigración, con un gesto mecánico, estampó el sello en su pasaporte. El sonido seco del golpe resonó en el silencio expectante de Elara. «Bienvenida a casa», pronunció el oficial, su sonrisa una formalidad aprendida. Elara solo pudo asentir,
sintiendo una oleada de calor subir por su garganta y agolparse en sus ojos, amenazando con convertirse en lágrimas. Casa. Esa palabra de 4 letras había sido su faro, su mantra, durante 5 inviernos canadienses que parecían robar el color del mundo. 5 años de comunicarse en un idioma que nunca sintió del todo como suyo, de anhelar con cada fibra de su ser el aroma de las tortillas de maíz recién hechas por su madre, o el eco de las fantásticas historias de juventud que su padre solía relatar con tanto brío. Recogió sus 2 grandes maletas de la cinta transportadora y cruzó las puertas automáticas del aeropuerto. El impacto fue inmediato. El aire de la ciudad, denso, cálido y húmedo, la envolvió como un viejo amigo, un abrazo largamente esperado. Cada estímulo sensorial era a la vez profundamente familiar y extrañamente nuevo. Los pregones de los vendedores ambulantes competían en un coro desafinado, el aroma penetrante de la comida callejera, una mezcla de frituras y especias, impregnaba el ambiente. El estruendo incesante del tráfico formaba una sinfonía caótica que, para sus oídos, era la más dulce de las melodías después de años del silencio pulcro y ordenado de Canadá. Se subió a un taxi y recitó de memoria la dirección de la casa de sus padres, aquel hogar de 2 plantas enclavado en el barrio de San Miguel. El lugar donde sus recuerdos más preciados habían echado raíces, donde dio sus primeros pasos, donde el aroma de la cocina de su madre se mezclaba con las historias de fantasmas de su padre, relatos que la hacían acurrucarse bajo las sábanas con un delicioso terror. Durante el trayecto, su mirada no se apartó de la ventanilla. Cada calle, cada esquina, era un portal a su pasado. El parque donde se había raspado las rodillas 1000 veces, la iglesia de fachada blanca donde celebró su primera comunión, la panadería de la esquina donde don Julián compraba religiosamente el pan dulce cada domingo por la mañana. El taxista, un hombre de mediana edad con ojos amables, la observaba por el espejo retrovisor, intrigado por su evidente emoción. «¿Viene de visita, señorita?», inquirió con una calidez genuina. «Vuelvo a casa», contestó el ara, su sonrisa tan amplia que parecía iluminar el interior del vehículo. «He estado fuera 5 años. Todo este tiempo sin ver a mis padres, más allá de las pantallas. Las videollamadas y las fotografías no son lo mismo, no tienen su calor». «Ah, qué maravilla», comentó el conductor, contagiado por su alegría. «Sus padres deben de estar que no caben en sí de la emoción. Seguro le tienen preparada una gran cena de bienvenida». El ara asintió, perdiéndose en la imagen que su mente pintaba con vívidos colores. Podía ver a su madre, doña Isabel, afanada en la cocina desde el amanecer, orquestando una sinfonía de sus platillos preferidos. El mole, esa salsa compleja y laboriosa que tardaba horas en perfeccionarse, el arroz rojo, con ese toque secreto que solo ella conocía, los frijoles refritos coronados con queso fresco, las empanadas de calabaza doradas y fragantes. Su padre, don Julián, estaría en un estado de nerviosismo feliz, inspeccionando la casa una y otra vez, buscando la perfección en cada detalle. Limpiaría las ventanas aunque ya estuvieran relucientes, ajustaría un cuadro torcido 1 milímetro, cualquier pequeña tarea para canalizar la emoción desbordante de un niño en la víspera de su cumpleaños. Pero mientras el taxi se abría paso por las calles que la habían visto crecer, el ara era ajena a la cruel realidad que la aguardaba. No podía ni remotamente concebir que el lienzo perfecto que había pintado en su imaginación durante 5 años de exilio voluntario estaba a punto de ser desgarrado, revelando una verdad monstruosa y desoladora. El vehículo se detuvo frente a una casa que su memoria reconoció al instante, pero que sus ojos se negaban a aceptar. La dirección era la correcta, sin duda, pero la esencia del lugar se había desvanecido. El jardín, que su padre había cultivado con un esmero casi religioso, era ahora un caos de maleza y hierbas altas que ahogaban los rosales. La valla de madera blanca, que don Julián pintaba cada primavera, exhibía una pátina gris y desconchada, como la piel de un enfermo.
Las ventanas, que su madre mantenía siempre en un estado de pulcritud inmaculada, estaban cubiertas por una capa de polvo y suciedad, y algunas cortinas colgaban torcidas, como párpados caídos. El majestuoso árbol de mangos, plantado el año de su nacimiento, seguía en pie, pero sus ramas se extendían sin control, pesadas y descuidadas. Tras pagarle al conductor con una propina más que generosa, el ara descargó su equipaje. Se quedó inmóvil en la acera, contemplando la fachada con una creciente sensación de desasosiego que se anidaba en la boca de su estómago. Algo no marchaba bien. Era una certeza visceral, una intuición afilada por años de práctica como enfermera, esa habilidad para detectar la enfermedad antes de que los síntomas se manifestaran con claridad. Subió los 3 escalones del porche, notando cómo la piedra se sentía suelta y agrietada bajo sus pies. La puerta principal de madera maciza presentaba arañazos profundos cerca de la cerradura, como si alguien hubiera intentado forzarla. El timbre, cuyo botón solía emitir una suave luz azul, estaba destrozado. Optó por golpear con los nudillos, primero con delicadeza, luego con una insistencia creciente. Los minutos se estiraron, densos y silenciosos. Volvió a tocar, esta vez alzando la voz. Mamá. Papá. Soy yo, el ara. He vuelto. Finalmente, el silencio se rompió por el sonido de unos pasos lentos y arrastrados que se acercaban desde el interior. La puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por una cadena de seguridad que antes no existía. A través de esa estrecha abertura, el ara vislumbró el rostro de su hermano Mateo. Pero aquel no era el Mateo que vivía en sus recuerdos, el joven risueño y lleno de vida que siempre había sido su cómplice y protector. Este hombre tenía ojeras violáceas hundidas bajo sus ojos, el cabello graso y revuelto, y una barba incipiente de varios días. Su mirada, que antes chispeaba con ingenio, ahora era opaca, esquiva, vacía. Mateo, dijo el ara, una mezcla de confusión y alegría pugnando en su voz. Hermano, soy yo. Ábreme la puerta. Mateo no se inmutó. Permaneció allí, observándola a través de la rendija como si fuera una vendedora ambulante o una amenaza. El ara pronunció finalmente su nombre, y su voz sonó plana, desprovista de cualquier emoción. No sabía que venías. Te envié un mensaje hace una semana, respondió ella, sintiendo cómo la euforia del regreso se disipaba, reemplazada por una ansiedad fría y punzante. Les avisé de la fecha y la hora de mi vuelo. ¿No lo vieron? Fue la única y desganada respuesta de Mateo, sin ofrecer más detalles. ¿Vas a dejarme pasar o pretendes que tengamos esta conversación a través de una cadena?, preguntó el ara, forzando un tono ligero que no lograba ocultar el martilleo acelerado de su corazón. Su hermano vaciló. Por un instante aterrador, el ara creyó que le cerraría la puerta en la cara. Pero finalmente, con una lentitud exasperante y una evidente renuencia, deslizó la cadena y abrió la puerta lo justo para que ella pudiera pasar de lado. El ara entró, arrastrando las pesadas maletas tras de sí. El interior de la casa la golpeó con la violencia de un golpe físico. El cambio era total, devastador. Los muebles que conformaban el paisaje de su memoria, aquellos que sus padres habían adquirido con tanto sacrificio a lo largo de los años, se habían esfumado. El sofá de estampado floral donde su madre se sentaba a tejer mientras seguía sus telenovelas había sido reemplazado por un sofá de cuero negro, de diseño moderno pero gélido, que resultaba grotescamente ajeno al espíritu del hogar. Las paredes, antes un mosaico de fotografías familiares que narraban décadas de sonrisas y celebraciones, estaban ahora desnudas, pintadas de un gris oscuro y deprimente que hacía que el espacio pareciera una cripta. La repisa de la chimenea, donde su padre exhibía con orgullo sus trofeos del club de ajedrez, estaba vacía, a excepción de un enorme televisor de pantalla plana que el ara sabía que sus padres jamás habrían comprado, ellos, que luchaban por manejar el sencillo control remoto del antiguo aparato. El suelo de madera, que su padre enceraba cada mes hasta sacarle un brillo de espejo,
estaba ahora cubierto por alfombras sintéticas de mal gusto. Y el aire. El aire olía a cerrado, a cerveza rancia y a un aroma químico indefinible que le revolvió el estómago. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Elara, girando sobre sí misma, buscando desesperadamente un vestigio del hogar que había abandonado. ¿Dónde está todo? ¿Dónde están las cosas de mamá y papá? Mateo cerró la puerta con un clic definitivo y se apoyó en ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Vestía una camiseta con una mancha de comida y pantalones de pijama, a pesar de ser media tarde. Sus pies descalzos estaban sucios. Las cosas cambian, Elara, dijo con un tono que pretendía ser indiferente, pero que destilaba una clara actitud defensiva. Hacía falta modernizar el lugar. Modernizar, repitió ella, su voz comenzando a temblar por la incredulidad. Mateo, esta era la casa de nuestros padres. Cada objeto, cada fotografía, tenía una historia, un alma. ¿Dónde está todo? Lo vendimos, soltó él con una brusquedad hiriente. Necesitábamos el dinero. Elara sintió un vértigo, como si el suelo se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. ¿Vendieron las cosas de nuestros padres? ¿Sin preguntarles? ¿Sin consultarme? No tenía por qué consultarte nada, espetó Mateo, su voz endureciéndose. Tú estabas muy cómoda viviendo tu vida de ensueño en Canadá, ganando en dólares, mientras yo tenía que quedarme aquí a lidiar con todo. Yo estaba trabajando para enviarles dinero. Gritó Elara, las primeras lágrimas de rabia y dolor brotando de sus ojos. Para que mamá y papá pudieran vivir tranquilos, para que no tuvieran ninguna necesidad. ¿Dónde están? Dime dónde están nuestros padres, Mateo. Fue en ese preciso instante cuando una figura femenina emergió de la cocina. Era una mujer joven, de la edad aproximada de Mateo, con el cabello teñido de un rubio platino casi blanco y uñas acrílicas de un rojo chillón. Llevaba un vestido ceñido y un maquillaje excesivo para una tarde de martes en casa. Masticaba chicle con la boca abierta, observando a Elara con una expresión que mezclaba la curiosidad con un abierto desdén. Así que esta es la famosa hermana, dijo la mujer, su voz con un deje nasal y arrastrado. La enfermera internacional. Mateo no hace más que hablar de ti. Elara miró a su hermano, sus ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Quién es ella? Soy Brenda, respondió la mujer antes de que Mateo pudiera articular palabra. Se acercó con un contoneo estudiado y le extendió una mano de uñas afiladas. La novia de Mateo. Ahora vivo aquí. Elara ignoró la mano ofrecida. ¿Vives aquí? Su voz era un murmullo roto. ¿En la casa de nuestros padres? Técnicamente, ahora es mi casa, replicó Brenda con una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Mateo y yo nos instalamos hace unos 6 meses. Es mucho más grande que mi antiguo apartamento. 6 meses. Elara sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Mateo, ¿qué está pasando? ¿Dónde están mamá y papá? Su hermano era incapaz de sostenerle la mirada. Sus ojos vagaban por el suelo, las paredes desnudas, cualquier punto del espacio excepto el rostro angustiado de su hermana. Se fueron, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir con que se fueron? ¿A dónde? Al norte. Con los tíos, con el tío Ricardo y la tía Sofía. Dijeron que querían volver al campo, escapar del ruido de la ciudad. Ya sabes cómo era papá, siempre nostálgico, hablando de lo mucho que echaba de menos el pueblo donde nació. Pero Elara conocía a su padre íntimamente. Don Julián había pasado 50 años en esa ciudad. Había tejido su vida allí, sus amistades, su comunidad. Sus compañeros del club de ajedrez, su grupo de la parroquia, los tenderos del mercado con los que charlaba cada mañana, todos estaban allí. La idea de que, de la noche a la mañana, decidiera arrancarlo todo de raíz y marcharse al campo era simplemente inconcebible.
No tenía ningún sentido. No te creo, sentenció Elara con una firmeza que no admitía réplica. Papá nunca haría algo así. Y mamá, menos aún. Ella tiene a sus amigas del grupo de costura, sus comadres de toda la vida. ¿Por qué se marcharían de esa forma, sin siquiera decírmelo a mí? Porque no querían ser una carga para ti, intervino Brenda, adoptando un tono de falsa compasión que sonaba completamente ensayado. Mateo me ha contado que tus padres siempre han sido muy orgullosos. No querían que abandonaras tu importante carrera para venir a cuidarlos. Prefirieron irse con familiares que tuvieran más disponibilidad para atenderlos. Cállate, le espetó Elara con una ferocidad que hizo que Brenda retrocediera un paso, sorprendida. Tú no tienes ni idea de cómo son mis padres. No sabes absolutamente nada de ellos. Se giró de nuevo hacia su hermano, acortando la distancia hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Mateo, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Dónde están nuestros padres? Él finalmente levantó la vista, y lo que Elara vio en sus ojos la petrificó. No era solo culpa o evasión. Era algo más profundo, más oscuro. Era miedo. Un miedo abyecto mezclado con una vergüenza corrosiva, una combinación que le provocó una náusea violenta. Ya te lo he dicho, musitó él, su voz quebrada. Se fueron al norte. Es mejor que los dejes tranquilos, Elara. Es lo que ellos deseaban. Dame el número de teléfono del tío Ricardo, exigió ella. Voy a llamarlos en este mismo instante. No lo tengo, respondió Mateo, demasiado rápido. Cambiaron de número hace poco. Mentira, estalló Elara. Estás mintiendo. Lo veo en tu cara, Mateo. Siempre has sido un mentiroso terrible. ¿Qué has hecho? ¿Qué les hiciste a nuestros padres? Yo no les hice nada, gritó él a su vez, su voz cargada de una furia defensiva. Fueron ellos los que decidieron irse. Yo solo necesitaba un poco de espacio. Necesitábamos nuestro propio espacio. Brenda y yo queríamos empezar nuestra vida, y ellos estaban siempre encima, siempre metiéndose en todo, criticando cada decisión que tomábamos. Esta es su casa. Rugió Elara, el shock dando paso a una rabia incandescente. Ellos te criaron en esta casa, te lo dieron todo. ¿Y así es como se lo agradeces? Echándolos de su propio hogar. Mira, Elara, terció Brenda, su tono ahora irritado. No sé qué imagen idealizada tienes de esta familia, pero las cosas no son como en tus fantasías. Tus padres son ancianos. Requerían más cuidados de los que Mateo podía ofrecerles mientras intentaba trabajar. Fue lo mejor para todos que se fueran con parientes que tuvieran más tiempo. Mejor para todos o mejor para vosotros, escupió Elara. Para que pudierais adueñaros de la casa. Para que pudierais vender hasta el último recuerdo de mis padres y gastaros el dinero. Yo les enviaba dinero todos los meses, su voz se quebró por un sollozo. Las lágrimas corrían ahora sin control por su rostro. $500 mensuales durante 5 años. ¿Dónde está todo ese dinero, Mateo? ¿Qué hiciste con él? Un silencio denso y acusador se apoderó de la habitación. Mateo y Brenda intercambiaron una mirada fugaz, y en ese instante de complicidad culpable, Elara lo comprendió todo. Lo supo con una certeza tan absoluta que sintió que iba a vomitar. Lo usamos para las reformas de la casa, dijo Brenda finalmente, su voz a la defensiva. Para pagar algunas deudas, para vivir. La vida es muy cara, Elara. No podías pretender que ese dinero se quedara acumulando polvo en una cuenta. Ese dinero era para mis padres, susurró Elara, cada palabra un peso insoportable en su boca. Cada centavo que gané limpiando fluidos corporales, cambiando pañales a desconocidos, doblando turnos de noche hasta el agotamiento, era para asegurarles una vejez digna. ¿Y vosotros? La frase murió en su garganta. Se llevó una mano a la boca, luchando contra las arcadas.
Elara, tienes que entender, comenzó Mateo, pero ella alzó una mano para silenciarlo. No, dijo con una calma repentina y aterradora. No quiero oír ni una más de vuestras excusas. Quiero la dirección exacta del lugar donde están nuestros padres. Ahora mismo. No la tengo, insistió Mateo, su rostro una máscara de pánico. Te lo juro. Elara, ellos se limitaron a decir que se marchaban hacia el norte, a casa de los tíos. No me proporcionaron una dirección concreta. Entonces voy a llamar a cada uno de los contactos en mi agenda hasta que dé con ellos, declaró Elara, sacando su teléfono móvil con un movimiento brusco. Y cuando los encuentre, cuando pueda escuchar su versión de esta retorcida historia, vas a suplicar haberme dicho la verdad desde el principio. Haz lo que te plazca, espetó Brenda con un desdén manifiesto, aferrando a Mateo del brazo como si fuera una propiedad. Pero ni se te ocurra venir después a intentar hacernos sentir culpables. Hicimos lo que pudimos para manejar una situación complicada. Elara los barrió a ambos con una mirada cargada de tal desprecio que Brenda, instintivamente, dio un paso atrás. Desaparezcan de mi vista, ordenó con una voz baja, contenida, vibrante de una furia helada. Antes de que cometa un acto del que pueda arrepentirme. Sin decir una palabra más, Mateo y Brenda se escabulleron hacia una de las habitaciones, cerrando la puerta a sus espaldas. Elara se encontró sola, de pie en medio de una sala de estar que le resultaba extraña y hostil, flanqueada por las maletas que había transportado con tanto cariño, repletas de regalos y amor. Sintió como el mundo perfecto que había anhelado durante 5 años se fracturaba y se convertía en polvo a su alrededor. Con manos que temblaban de forma incontrolable, Elara buscó el contacto de su tío Ricardo. El teléfono emitió el tono de llamada 1, 2, 3 veces, antes de que una voz impersonal la desviara al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, con el corazón en un puño. Obtuvo el mismo resultado desolador. Marcó el número de su tía Sofía. Un mensaje grabado le informó que el número que intentaba contactar no existía. Con una desesperación creciente, probó con otros tíos, primos lejanos, amigos de la familia cuyos números guardaba como tesoros. Nadie respondía, o las líneas estaban fuera de servicio, como si su pasado familiar hubiera sido borrado digitalmente. Finalmente, con un último hilo de esperanza, llamó a doña Clara, la vecina que había compartido el muro con sus padres durante toda su vida, una mujer mayor que había sido una figura casi abuela para ella durante su niñez. El teléfono sonó 3 veces y, justo cuando Elara pensaba que también sería en vano, una voz cálida y familiar respondió. Diga. Doña Clara, soy Elara. La hija de don Julián y doña Isabel. Elara, mi niña, la voz de doña Clara se quebró por la emoción y la sorpresa. ¿Cómo estás, tesoro? ¿Ya has vuelto de Canadá? Sí, doña Clara, acabo de llegar hoy mismo. Estoy en casa, y necesito desesperadamente hablar con usted. ¿Podría recibirme? Se produjo una pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de significado. Cuando doña Clara volvió a hablar, su tono había cambiado drásticamente. Ahora estaba teñido de una gravedad que Elara no supo descifrar. Sí, mi niña. Ven a mi casa ahora mismo. Hay ciertas cosas que es imperativo que sepas. Elara agarró su bolso, dejando las maletas abandonadas en medio de la sala gris. No se molestó en anunciar su partida a Mateo y Brenda. Salió de la casa, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco, y recorrió las 3 casas que la separaban del hogar de doña Clara. La anciana la esperaba en el umbral. Era una mujer menuda, de casi 80 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño impecable. Sus ojos, aunque enmarcados por una red de arrugas, conservaban un brillo de inteligencia y perspicacia. Al ver a Elara, doña Clara abrió los brazos de par en par, y la joven enfermera se refugió en ellos, derrumbándose en un sollozo desgarrador que liberó años de emociones contenidas. Ya, mi niña, tranquila, murmuraba doña Clara, acariciándole el pelo con el mismo gesto tierno que usaba cuando Elara era una niña y se caía de la bicicleta. Vamos, entra. Tenemos mucho de qué hablar.
La casa de doña Clara era un bálsamo para el alma herida de Elara. Era exactamente como la recordaba. Pequeña pero inmaculada, con una profusión de plantas en macetas que daban vida a cada rincón y fotografías familiares que cubrían cada superficie disponible, narrando historias de amor y tiempo. El aire olía a canela y a café recién colado. El contraste con la casa fría y desalmada que acababa de abandonar era tan abismal que Elara sintió que, por primera vez en horas, podía llenar sus pulmones de aire sin que le doliera. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, donde doña Clara le sirvió una taza humeante de té de manzanilla. Para calmar los nervios, explicó la anciana con una sonrisa teñida de tristeza. Me temo que lo vas a necesitar. Elara tomó la taza entre sus manos, agradeciendo el calor que se filtraba a través de la porcelana hasta sus dedos helados. Levantó la vista y miró directamente a los ojos de doña Clara. Por favor, dígame la verdad. ¿Dónde están mis padres? Y no me diga que se fueron al norte, porque sé, con cada fibra de mi ser, que eso es una mentira. Doña Clara exhaló un profundo suspiro, y sus hombros se hundieron bajo el peso de la confesión que estaba a punto de hacer. Tienes toda la razón, mi niña. Esa historia es una mentira cruel. Tus padres no se fueron al norte. En realidad, no se han ido a ninguna parte, al menos, no por voluntad propia. El corazón de Elara empezó a martillear contra sus costillas con tal fuerza que el sonido retumbaba en sus oídos. ¿Qué quiere decir con eso? Hace aproximadamente 8 meses, comenzó doña Clara, eligiendo sus palabras con sumo cuidado, tu hermano Mateo conoció a esa mujer, a Brenda. Al principio, parecía una relación más, ya sabes cómo es la juventud. Pero esa mujer no tiene un buen corazón, Elara. Lo supe desde el primer instante en que la vi. Tiene la mirada de una serpiente, calculadora y fría. Siempre observando los objetos de tu casa, tasándolos con los ojos. Elara apretó la taza con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso. Mateo se transformó por completo cuando la conoció, continuó doña Clara. Dejó de ver a sus amigos de toda la vida. Renunció a su trabajo en la ferretería, un empleo estable que había mantenido durante años. Brenda le llenó la cabeza de ideas venenosas. Le repetía constantemente que él merecía algo mejor, que podía tener una vida de lujo si tan solo se liberaba de ciertas cargas. Mis padres, susurró Elara, la palabra rasgándole la garganta. Tus padres, confirmó doña Clara con una profunda tristeza. Al principio, el maltrato fue sutil, insidioso. Mateo comenzó a quejarse en voz alta del coste de mantener la casa, de la cantidad de comida que consumían tus padres, del gasto que suponían las medicinas de tu padre para la diabetes. Brenda, por su parte, se quejaba del ruido que hacía tu madre al cocinar por la mañana o del olor de los medicamentos de tu padre. Empezaron a aislarlos, a tratarlos con desdén, a hacerlos sentir como intrusos en su propio hogar. ¿Por qué no me dijeron nada?, preguntó Elara, su voz rota por el dolor. ¿Por qué mis padres no me llamaron para contarme esto? Lo intentaron, mi niña, créeme que lo intentaron, aseguró doña Clara. Tu madre vino a mi casa en varias ocasiones, bañada en lágrimas. Me confesó que anhelaba llamarte, pero que Mateo le había confiscado el teléfono móvil con la excusa de que tenía que recortar gastos. Le dio a cambio un teléfono básico, de esos que solo sirven para emergencias, pero incluso esas llamadas estaban controladas por él. Las lágrimas de Elara caían ahora sin freno, surcando su rostro en silencio. Siga, por favor, suplicó. Necesito saberlo todo. Hace unos 6 meses, Mateo les comunicó a tus padres que Brenda se mudaría a la casa. Ellos, por supuesto, no estaban de acuerdo, pero es su hijo, y la casa, técnicamente, está a nombre de Mateo desde que tu padre se la transfirió hace años para, según él, evitar problemas burocráticos en el futuro. ¿Lo recuerdas? Elara asintió débilmente. Recordaba aquella decisión, tomada cuando ella apenas tenía 20 años. Un acto de previsión paterna que en su momento pareció sensato y que ahora se revelaba como una trampa mortal. En cuanto Brenda puso un pie en esa casa, la situación se precipitó hacia el infierno.
Ella y Mateo comenzaron a vender sistemáticamente todas las pertenencias. Empezaron por los muebles antiguos, con la excusa de que querían crear más espacio. Luego desaparecieron las fotografías, los recuerdos de toda una vida. Todo. Tu madre lloraba en secreto cada vez que descubría que otro pedazo de su historia había sido vendido. Dios mío, sollozó Elara, el aire escapándose de sus pulmones. Poco después, empezaron a restringir el acceso de tus padres a ciertas zonas de la casa. Les prohibieron usar la sala de estar, declarándola su espacio privado. Les impusieron horarios para usar la cocina. Compraron un refrigerador nuevo y le pusieron un candado, acusando a tus padres de comer demasiado. ¿Qué? La bilis subió por la garganta de Elara. Tu padre intentó hacerse valer. Intentó recordarle a Mateo que esa era su casa, el hogar donde lo habían criado con todo su amor. Pero Mateo, o más bien Brenda hablando a través de él, le respondió que si no estaban a gusto, podían marcharse, que ya eran viejos y representaban una carga. No, gemía Elara, meciendo su cuerpo en un gesto de dolor infinito. No, no, no. Una noche, hará unos 4 meses, se desató una pelea espantosa. Pude escuchar los gritos desde mi casa. Brenda chillaba que estaba harta de vivir con 2 viejos apestosos. Y Mateo no los defendió. Elara, tu hermano, ese niño dulce que yo vi crecer y convertirse en hombre, no dijo ni una palabra para defender a sus propios padres. Doña Clara hizo una pausa, tomó un sorbo de su té como para darse fuerzas, y continuó con una voz más queda. A la mañana siguiente, muy temprano, vi a tus padres salir de la casa. Llevaban 2 maletas pequeñas y viejas. Tu mamá no dejaba de llorar. Tu papá intentaba mantenerse erguido, mostrar fortaleza, pero yo pude ver cómo le temblaban las manos sin control. Me acerqué a ellos, les pregunté qué ocurría. ¿Qué le dijeron?, preguntó Elara, aunque una parte de ella temía la respuesta. Tu padre me dijo que habían decidido tomarse un tiempo fuera, para darles espacio a Mateo y su novia. Me entregó un número de teléfono en un trozo de papel. Me suplicó que si tú llamabas buscándolos, les dijeras que estaban bien. Pero, Elara, doña Clara tomó las manos heladas y temblorosas de la joven entre las suyas. Yo sabía que algo iba terriblemente mal. ¿Por qué no me llamó usted?, preguntó Elara, no con reproche, sino con una desesperación pura. Lo intenté, mi niña, te juro que lo intenté. Llamé al número que me dieron, pero siempre saltaba directamente el buzón de voz. Envié mensajes que nunca obtuvieron respuesta. Llegué a pensar que Mateo me había dado un número falso a propósito, o que tú habías cambiado el tuyo. Mi número ha sido el mismo durante 10 años, dijo Elara con una voz hueca. Mateo debió de haber bloqueado su número. Después de que tus padres se marcharan, intenté averiguar su paradero. Pregunté por todo el vecindario, pero nadie sabía nada. Fui a la iglesia, al grupo de oración de tu madre. Sus amigas me dijeron que doña Isabel había dejado de asistir hacía meses, incluso antes de abandonar la casa. ¿Y vio a Mateo y a Brenda después? Los vi, respondió doña Clara, el asco tiñendo su voz. Viviendo a cuerpo de rey en esa casa. Comprando televisores gigantescos, muebles de diseño carísimos. Vi a Brenda luciendo joyas nuevas, todo, estoy segura, pagado con el dinero que tú enviabas con tanto sacrificio para el bienestar de tus padres. Elara se puso de pie de un salto, casi volcando la taza de té. Tengo que encontrarlos. Tengo que encontrar a mis padres ahora mismo. Hay algo más que debes saber, dijo doña Clara, levantándose también con agilidad. Hace unas 2 semanas, vi a tu madre. El corazón de Elara se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Dónde? Fue una terrible casualidad. Estaba en el centro, haciendo unas compras en el mercado. Ya empezaba a anochecer y decidí tomar un atajo por el callejón que hay detrás de la estación de autobuses, ese donde los restaurantes tiran sus desperdicios. Y, Elara apenas podía respirar. Y vi a una pareja de ancianos rebuscando entre los contenedores de basura. Al principio, no les presté demasiada atención.
Lamentablemente, hay muchas almas en esa situación en esta ciudad. Pero algo me hizo fijarme más. La forma en que se movía la mujer, un gesto en su postura que me resultó familiar. Doña Clara se secó unas lágrimas que comenzaban a brotar. Era tu madre, Elara. Era doña Isabel. No, gimió Elara, sintiendo como si un cuchillo de hielo le atravesara el pecho. No puede ser verdad. Me acerqué corriendo. La llamé por su nombre. Cuando se giró y me vio, la vergüenza en su mirada, doña Clara tuvo que detenerse, abrumada por el recuerdo. Casi echó a correr, Elara. Tu madre intentó huir para esconderse de mí. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? La alcancé, la abracé con todas mis fuerzas. Ella solo lloraba y lloraba. Me decía que no quería que nadie los viera en ese estado, que se moría de vergüenza. Tu padre estaba con ella, hurgando en la basura. ¿Y se veían? Doña Clara cerró los ojos, como si la imagen fuera demasiado dolorosa para evocarla. Parecían espectros, Elara. Estaban esqueléticos, sucios, con ropas raídas que les venían enormes. Tu padre, ese hombre tan digno y orgulloso que yo conocí, ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Elara se desplomó en el suelo de la cocina de doña Clara, sollozando con una violencia que sacudía todo su cuerpo. La anciana se arrodilló a su lado como buenamente pudo, rodeándola con sus brazos frágiles, llorando junto a ella. Les di todo el dinero que llevaba encima, continuó doña Clara entre sollozos, serían unos 200 pesos. Les supliqué que vinieran a mi casa, que se quedaran conmigo, pero tu madre se negó. Dijo que no podía ser una carga para nadie más, que ya habían causado demasiados problemas. Ellos nunca fueron una carga, sollozó Elara. Nunca. Me lo dieron todo, todo lo que soy. Los amo más que a nada en este mundo. Lo sé, mi niña, lo sé. Le dije a tu madre que te llamaría, que tenías derecho a saber dónde estaban. Pero me agarró de las manos con una fuerza desesperada y me rogó que no lo hiciera. Me dijo que tú estabas construyendo una nueva vida en Canadá, que tenías un futuro brillante y que no querían arruinártelo con sus problemas. Sus problemas son mis problemas, gritó Elara. Son mis padres. Su dolor es mi dolor. Intenté seguirlos cuando se marcharon, pero se perdieron entre las calles oscuras. Desde ese día, he vuelto a ese callejón varias veces, a distintas horas, con la esperanza de volver a verlos, pero no he tenido suerte. Elara se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y una determinación de acero reemplazó el dolor en su rostro. Voy a encontrarlos. Voy a peinar cada calle, cada rincón de esta ciudad si es necesario, hasta que los encuentre. Te ayudaré, ofreció doña Clara de inmediato. Llamaré a las otras señoras del vecindario, organizaremos una batida. No, la interrumpió Elara, poniéndose en pie. Gracias, doña Clara, de verdad, pero esto es algo que debo hacer sola. Necesito verlos, abrazarlos. Necesito pedirles perdón por no haber estado aquí. Tú no tienes nada por lo que disculparte, mi niña. Sí que lo tengo, replicó Elara con voz firme. Me marché. Los dejé aquí con Mateo, confiando ciegamente en que él los cuidaría. Debí haber venido de visita más a menudo. Debí haber insistido más en nuestras llamadas. Debí haber sabido que algo no iba bien. No puedes culparte por la maldad de tu hermano. Quizás no. Pero sí puedo culparme por no haber estado más alerta. Por no haber hecho caso a mi instinto cuando las videollamadas se volvieron más esporádicas, cuando sus mensajes se hicieron más cortos y evasivos. Elara recogió su bolso. Gracias por contarme la verdad, doña Clara. Por favor, si vuelve a verlos, llámeme de inmediato. Anotó su número en un trozo de papel de la libreta de la compra. Lo haré, mi niña. Y, Elara, ten mucho cuidado. La ciudad de noche puede ser un lugar peligroso. Mis padres están ahí fuera, solos, con hambre y con frío. El peligro es la menor de mis preocupaciones ahora mismo. Elara salió de la casa de doña Clara con un único y absorbente propósito, encontrar a sus padres. La tarde agonizaba,
pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero ella no iba a esperar al amanecer. No iba a perder ni un segundo más. Empezó a caminar en dirección al centro de la ciudad. Sus pies, guiados por una memoria instintiva, la llevaron hacia la terminal de autobuses, hacia el sórdido callejón que doña Clara le había descrito. Su corazón era un tambor desbocado, una mezcla de esperanza atroz y miedo paralizante. ¿Qué sería peor, encontrarlos allí o no encontrarlos en absoluto? El callejón era exactamente como la anciana lo había pintado. Angosto, oscuro y maloliente, flanqueado por enormes contenedores de basura que desprendían un hedor abrumador a comida en descomposición y humedad estancada. El suelo estaba cubierto de un líquido pegajoso y resbaladizo. El ara avanzó con lentitud, inspeccionando cada rincón sombrío, detrás de cada contenedor. Mamá, llamaba en voz baja. Papá, soy yo, el ara. He vuelto a casa. Solo el eco lejano del tráfico y el goteo rítmico de una tubería rota le respondieron. Pasó la siguiente hora explorando ese y otros callejones cercanos, encontrando a su paso las sombras de la ciudad, personas sin hogar durmiendo sobre cartones, otras con la mirada perdida en el vacío. A cada una de ellas les preguntaba por una pareja de ancianos, describiendo a sus padres con un detalle doloroso. La mayoría la ignoraba, algunos le pedían unas monedas, y unos pocos, con amabilidad, intentaban ayudar, pero nadie recordaba haberlos visto. Cuando la noche cayó por completo, el ara amplió su radio de búsqueda. Se dirigió al mercado municipal, el lugar bullicioso donde su madre solía comprar las verduras frescas. Los vendedores ya recogían sus puestos. El ara se acercó a varios de ellos, preguntando, describiendo, mostrando una vieja fotografía que llevaba en la cartera, una imagen de tiempos más felices, de una Navidad pasada con sus padres sonriendo a la cámara. La mayoría negaba con la cabeza. Entonces, una vendedora de fruta la detuvo. Espera un momento, dijo, entrecerrando los ojos para ver mejor la foto. Creo que he visto a esta señora. A veces viene cuando estoy a punto de cerrar. Me pregunta si me sobran frutas o verduras un poco pasadas. A veces le doy algo. El corazón de Elara dio un vuelco. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Déjame recordar. Quizás hace 3 o 4 días. Sí, fue el lunes. El viernes pasado. Se acercó acompañada de un caballero mayor, su marido, supongo. Ambos presentaban un aspecto, bueno, para ser sincera, se veían en un estado lamentable. ¿Les dio algo?, preguntó el ara, con el corazón encogido. Les di unas manzanas, unos plátanos que ya estaban demasiado maduros para la venta, un par de tomates. La señora me lo agradeció con una mirada que parecía que le estuviera entregando un tesoro. Se me partió el alma. ¿Sabe hacia dónde se dirigieron después? La vendedora negó con la cabeza, una expresión de genuina pena en su rostro. No, lo lamento, mi niña. Pero a veces he oído que las personas que no tienen un techo se congregan cerca del puente viejo, el que cruza el río. Dicen que por esa zona la policía no los molesta tanto. Gracias. Muchísimas gracias, dijo el ara, su voz ahogada por la gratitud, y sin esperar más, se lanzó a correr en la dirección que la mujer le había indicado. El puente viejo se alzaba a unos 20 minutos de caminata frenética. Era una imponente estructura de hormigón y acero, un fantasma de una era pasada, reemplazado hacía años por un puente más moderno y funcional, pero que nunca llegó a ser demolido. Con el tiempo, se había convertido en un refugio no oficial para los desamparados de la ciudad, un hecho que el ara conocía de forma abstracta, como una nota a pie de página en la geografía de su ciudad, pero en el que nunca había reparado con verdadera atención. Hasta ese momento. Al aproximarse, la escena la golpeó con una fuerza inesperada. Un grupo de personas se apiñaba alrededor de un barril de metal oxidado, dentro del cual un fuego crepitante lanzaba chispas hacia el cielo nocturno. Las llamas danzantes arrojaban una luz anaranjada y temblorosa sobre rostros curtidos por la intemperie, marcados por el cansancio y la dureza de la vida en la calle.
Había hombres y mujeres de todas las edades, e incluso vio a un par de niños pequeños acurrucados junto a su madre. Todas las cabezas se giraron para observarla mientras se acercaba, sus miradas una mezcla de cautela y desconfianza. «Disculpen», dijo Elara, deteniéndose a una distancia que consideró respetuosa para no invadir su frágil santuario. «Estoy buscando a mis padres. Sus nombres son Julián e Isabel. Tienen 73 y 71 años». Un silencio denso fue la única respuesta, hasta que un hombre mayor, con una barba canosa y larga que le confería un aire de profeta olvidado, habló con voz grave. «Aquí no solemos dar información sobre nadie, señorita. La mayoría de los que estamos aquí lo único que buscamos es que nos dejen en paz». «Por favor», suplicó Elara, su voz quebrándose, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Son mis padres. Ellos no merecen estar viviendo así. Yo estaba trabajando fuera del país. No tenía ni la más remota idea de que se encontraban en esta situación. Les ruego, si los han visto, díganmelo. Lo único que quiero es llevarlos a casa, darles un techo y cuidarlos». Una mujer más joven, quizás de la misma edad que Elara, se adelantó. Su rostro estaba manchado de hollín, pero sus ojos transmitían una inesperada amabilidad. «Descríbelos mejor. Hay muchas personas mayores por aquí». Elara entonces pintó con palabras el retrato de sus padres, evocando cada detalle con una precisión dolorosa. La forma en que su padre cojeaba casi imperceptiblemente de la pierna derecha, una secuela de una vieja lesión de juventud. El modo en que su madre, incluso en la indigencia, cegaramente seguiría trenzando su escaso cabello. La manera en que su padre tarareaba viejas baladas cuando se sentía nervioso o preocupado. La mujer escuchó atentamente y asintió con lentitud. «Creo que los he visto, pero no por aquí. He oído hablar de una pareja que a veces pasa la noche detrás del antiguo edificio de correos. Es un lugar más tranquilo, hay menos gente. ¿Dónde está eso exactamente?», preguntó Elara, aferrándose a ese hilo de esperanza. La mujer le dio indicaciones claras y precisas. Elara les dio las gracias con el alma y comenzó a alejarse, pero la voz del hombre de la barba la detuvo. «Oiga, señorita. Si de verdad son sus padres, si de verdad los quiere, no pierda el tiempo. Las noches están empezando a ser muy frías. La gente mayor no sobrevive mucho tiempo en la calle». Cada palabra fue un estilete de hielo que se clavó en su corazón, pero Elara sabía que era la cruda verdad. Asintió en silencio y se lanzó a una carrera desesperada. El edificio abandonado de correos se erigía en la parte más antigua de la ciudad, un distrito que hacía tiempo había sucumbido al declive y al olvido. En su apogeo, debió de ser una construcción magnífica, con columnas fantasmales y ventanales que ahora eran cuencas vacías. Hoy, no era más que una ruina, con las paredes cubiertas por un lenguaje críptico de grafitis y desesperanza. Elara rodeó la estructura hasta encontrar la parte trasera. Era cerca de la medianoche, y la única iluminación provenía del resplandor lejano de las farolas y de una luna pálida que se asomaba entre los jirones de nubes. Al principio, la oscuridad solo le devolvía sombras y montones de basura. Pero entonces, en un recoveco protegido por un saliente del viejo tejado, percibió un leve movimiento. Se acercó con sigilo, conteniendo la respiración, su corazón un tambor desbocado en la caja torácica, convencida de que se iba a desmayar. Y entonces, los vio. Eran dos figuras humanas, acurrucadas la una contra la otra, buscando un calor mutuo bajo un precario refugio de cartones y harapos. Incluso en la penumbra, incluso a la distancia, Elara los reconoció con una certeza que le desgarró el alma. Reconoció la forma en que su madre se ovillaba contra el cuerpo de su padre. Reconoció el gesto protector del brazo de su padre rodeándola, incluso mientras dormía. «Mamá», susurró, su voz un hilo roto, apenas audible. «Papá». Las figuras no se movieron. Dio unos pasos más, y la cruda realidad la golpeó con la violencia de un puñetazo. Su madre, doña Isabel, tenía el cabello grisáceo y sucio, esparcido sobre un trozo de cartón que hacía las veces de almohada.
Su rostro, que Elara recordaba siempre sonriente y lleno de vida, estaba ahora demacrado, hundido. Los pómulos sobresalían de forma antinatural, y su expresión, incluso en el sueño, era una máscara de sufrimiento. Su padre, don Julián, presentaba un aspecto aún más desolador. Él, que siempre había sido un hombre corpulento, con lo que él llamaba barriga de la felicidad, parecía haberse encogido, como si la propia vida le hubiera sido succionada. Sus manos, que Elara recordaba fuertes y hábiles, eran ahora huesudas y temblaban con un ligero espasmo, incluso en reposo. Ambos vestían ropas que no eran suyas, prendas donadas o encontradas, demasiado grandes o pequeñas, manchadas y rotas. Los zapatos de su padre estaban atados con trozos de cuerda a falta de cordones. Su madre ni siquiera llevaba zapatos, solo unas sandalias de plástico destrozadas que dejaban al descubierto unos pies hinchados y amoratados por el frío. Elara cayó de rodillas frente a ellos, las lágrimas cayendo tan profusamente que empañaban su visión. Extendió una mano temblorosa y tocó con una delicadeza infinita el hombro de su madre. «Mamá», repitió, la voz ahogada por el llanto. «Soy yo. Soy Elara». Su madre se despertó con un sobresalto, sus ojos desorbitados por el pánico. Por un instante, no reconoció a la figura arrodillada en la oscuridad y comenzó a retroceder, despertando a su marido en el proceso. «No, no, tranquilos, no tengan miedo», dijo Elara apresuradamente, encendiendo la linterna de su teléfono y apuntando el haz de luz hacia su propio rostro. «Soy yo, mamá. Soy Elara, tu hija. He regresado». Los ojos de doña Isabel se enfocaron en el rostro iluminado. Durante un momento largo y agónico, no hubo reacción. Pero entonces, algo cambió en su mirada. Se llenó de una incredulidad abrumadora, y luego, de lágrimas. Su boca se abrió, pero solo un grito silencioso escapó. «Elara», susurró, su voz ronca por el desuso y la emoción. «Mi Elara». «Sí, mamá, soy yo. He vuelto. He vuelto para llevaros conmigo». Don Julián también estaba despierto, mirando a su hija como si fuera una aparición, un espejismo creado por el hambre y el frío. «Mi niña», murmuró, su voz temblando. «Mi hijita». Elara se abalanzó sobre ellos, abrazándolos con una fuerza desesperada, como si temiera que pudieran desvanecerse. Sintió sus huesos frágiles a través de las finas capas de ropa. Percibió el olor agrio de días sin aseo, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que los había encontrado, que estaban vivos, que volvía a tenerlos entre sus brazos. «Lo siento», sollozaba contra el hombro de su madre. «Lo siento tantísimo. Tenía que haber estado aquí. Tenía que haberos protegido». «No, no, mi niña», lloraba su madre, acariciándole el pelo con unas manos temblorosas. «Tú no tienes la culpa de nada. Tú no sabías». «Lo sé todo», dijo Elara, separándose lo justo para mirarlos a los ojos. «Doña Clara me lo ha contado. Mateo me mintió, y os he estado buscando por todas partes, toda la tarde, toda la noche». «No debías habernos encontrado», dijo su padre, la voz cargada de una vergüenza insoportable, incapaz de sostener la mirada de su hija. «No debías vernos así. Somos una vergüenza». «Una vergüenza», replicó Elara con una fiereza protectora, tomando el rostro de su padre entre sus manos para obligarlo a mirarla. «Vosotros nunca, jamás, seréis una vergüenza para mí. La vergüenza es de Mateo, por lo que os ha hecho. Pero yo estoy aquí ahora. Voy a arreglar todo esto. Voy a cuidaros como vosotros me cuidasteis a mí toda mi vida». «Pero, Elara», comenzó su madre, «tu vida en Canadá, tu trabajo». «No hay nada en Canadá que sea más importante que vosotros», la interrumpió Elara con una determinación inquebrantable. «Nada. Ahora, escuchadme. Vamos a salir de este lugar inmundo. Os llevaré a un hotel, donde podréis daros un baño caliente, comer algo decente y dormir en una cama de verdad. Mañana iremos al hospital para que os hagan un chequeo completo, y después, encontraremos un nuevo lugar para vivir, un hogar de verdad para los tres». «No tenemos dinero», dijo su padre, la voz rota.
Nos robaron lo poco que teníamos. Ni siquiera llevamos encima nuestros documentos. Yo tengo dinero, aseguró Elara. Y conseguiremos documentos nuevos. Todo tiene solución. Lo único que no se puede recuperar es el tiempo perdido, y no pienso perder ni un minuto más. Los ayudó a ponerse en pie. Fue un proceso doloroso de observar. Vio cómo sus rodillas crujían, cómo sus espaldas se habían encorvado por dormir sobre el frío cemento. Su madre apenas podía sostenerse sobre aquellas sandalias rotas. Esperad aquí un momento. Corrió hacia la calle principal y, con un gesto desesperado, detuvo un taxi. El conductor la miró con extrañeza, pero accedió a esperar. Elara volvió y, con infinita paciencia, ayudó a sus padres a llegar hasta el vehículo. Al ver a la pareja de ancianos, sucios y desvalidos, el taxista frunció el ceño. Oiga, señorita, no sé si. Son mis padres, sentenció Elara con una firmeza que no admitía réplica, sacando un billete de $100 canadienses de su cartera. Los llevo al mejor hotel de la ciudad. Este billete es suyo si nos lleva sin hacer ni una sola pregunta. El hombre miró el billete, luego a Elara, y finalmente a la pareja de ancianos que se aferraban el uno al otro. Algo en su expresión se ablandó. Guarde su dinero, señorita. Los llevaré. Suban. Elara los acomodó en el asiento trasero, sentándose entre ellos y rodeándolos con sus brazos. Su madre no dejaba de tocarle el rostro, como necesitando la confirmación táctil de que su presencia era real. No puedo creer que estés aquí, repetía doña Isabel una y otra vez. Pensé que no volveríamos a verte nunca más. Siempre iba a volver, respondió Elara, besando la frente de su madre. Siempre. El trayecto se hizo en un silencio solo roto por sollozos ahogados. El conductor los observaba por el espejo retrovisor, y Elara pudo ver que él también se secaba las lágrimas. Al llegar al hotel, uno de los más lujosos de la ciudad, el Botones los miró con evidente desaprobación. Elara marchó directamente hacia el mostrador de recepción, con su tarjeta de crédito en una mano y una expresión que zanjaba cualquier posible objeción. Necesito su mejor suite, dijo con voz clara y autoritaria. Con 2 baños completos y servicio de habitaciones disponible toda la noche. Y necesito que me consigan ropa limpia de inmediato, una talla pequeña de mujer, una mediana de hombre. Ropa interior, pijamas, batas, zapatillas. Todo. También un set completo de productos de higiene. Es urgente. El recepcionista parpadeó, desconcertado por la escena. Por supuesto, señorita, pero necesitaré una identificación. Aquí tiene mi pasaporte, dijo Elara, dejándolo sobre el mostrador de mármol junto a su tarjeta. Cárguelo todo a esta cuenta y, por favor, dens prisa. Mientras el hombre procesaba la reserva, Elara se acercó a sus padres, que esperaban encogidos cerca de la entrada, empequeñecidos por el opulento vestíbulo. Todo está bien, les aseguró. En unos minutos estaremos en una habitación preciosa. Podréis bañaros con agua caliente, comeremos lo que os apetezca y dormiréis en camas limpias y suaves. Su padre rompió a llorar abiertamente. No nos merecemos esto, sollozaba. No después de que nos hayas visto, rebuscando en la basura como animales. Papá, escúchame, dijo Elara, tomando su rostro entre las manos, como él solía hacer con ella de niña. Vosotros no sois lo que os ha pasado. Sois las personas más valientes y fuertes que conozco. Habéis sobrevivido a algo que habría destrozado a la mayoría. Y ahora vais a sanar, y yo estaré a vuestro lado en cada paso del camino. La suite era un santuario de calidez y limpieza. Elara guió a sus padres al baño principal, una estancia enorme con una bañera profunda. Mamá, te ayudaré a bañarte primero. Su madre asintió, demasiado exhausta para discutir. Elara llenó la bañera con agua tibia y sales aromáticas. Con una ternura infinita, ayudó a su madre a desvestirse. Lo que vio bajo las ropas sucias le provocó un dolor mudo y profundo. Su madre era un esqueleto cubierto de piel. Tenía las costillas marcadas, y su cuerpo estaba lleno de moratones, viejos y nuevos.
Sus pies eran un mapa de llagas e hinchazón. «Ay, mamá», susurró, mientras las lágrimas rodaban por su propio rostro. «No llores, mi niña», dijo su madre con voz débil. «Ya pasó». Pero no había pasado. Las cicatrices físicas y emocionales perdurarían. Ayudó a su madre a sumergirse en el agua. Doña Isabel gimió, un sonido de puro alivio. «No recuerdo la última vez que sentí el agua caliente», murmuró. Lara tomó una esponja y comenzó a lavarla con un cuidado reverencial, como si estuviera limpiando no solo la suciedad de meses, sino también el dolor y la humillación. Tuvo que vaciar y volver a llenar la bañera 3 veces. Mientras le lavaba el cabello, más ralo y gris de lo que recordaba, le pidió con suavidad: «Cuéntame qué pasó. Cuéntamelo todo». Y entre sollozos, su madre le relató la historia completa. Le contó cómo Mateo y Brenda los habían aislado y maltratado, cómo les habían robado el dinero que ella enviaba, cómo los habían echado de su propia casa con 500 pesos. Le contó cómo unos delincuentes les robaron sus maletas en un parque, dejándolos sin nada. Le contó las noches de frío en los bancos, los albergues llenos, los intentos fallidos de encontrar un trabajo que nadie le daría a 2 ancianos desamparados. El relato era una letanía de crueldad y desesperación que endurecía el corazón de Lara con una nueva y gélida determinación. Rebuscando entre la basura, repitió Lara, su voz un eco apenas perceptible de la horrible confesión de su madre. Al principio, la vergüenza nos carcomía por dentro, admitió doña Isabel, su mirada perdida en un punto lejano de la lujosa habitación. Esperábamos a que la ciudad se sumiera en el silencio de la madrugada, cuando las sombras eran nuestras únicas compañeras y no había ojos que pudieran juzgarnos. Pero el hambre, mi niña, el hambre es una bestia voraz que devora el orgullo y la vergüenza sin dejar rastro. Te obliga a superar barreras que creías insalvables. Hizo una pausa, tragando saliva como si el recuerdo aún tuviera un sabor amargo. Descubrimos que en los callejones traseros de los grandes restaurantes, justo en esa hora incierta antes del amanecer, a veces arrojaban alimentos que aún eran comestibles. El pan del día anterior, algo duro pero nutritivo, frutas con magulladuras que las hacían invendibles, las sobras de los banquetes que ya no podían servir. Era un festín macabro, una lotería de la supervivencia. Mientras su madre desgranaba los detalles de su degradación, Lara continuó con el ritual de purificación. Terminó de bañarla con una delicadeza casi sagrada y la ayudó a salir de la bañera. La envolvió en una toalla de felpa, gruesa y suave, secando su frágil cuerpo con toques cuidadosos, prestando especial atención a las llagas abiertas en sus pies. En ese momento, unos golpes discretos sonaron en la puerta. Era un empleado del hotel con la ropa que Lara había solicitado, presentada en elegantes bolsas de boutique. Con la misma ternura, Lara ayudó a su madre a vestirse con ropa interior de algodón limpio, un camisón suave que no irritaría su piel y una bata cálida y acogedora. Le aplicó una crema hidratante en las manos y los pies agrietados, y luego cepilló su cabello húmedo, desenredándolo con paciencia antes de recogerlo en una trenza suelta. Cuando hubo terminado, la condujo a una de las habitaciones y la ayudó a deslizarse entre las sábanas. Eran de algodón egipcio, frescas y suaves como la seda. Su madre se hundió en el colchón con un suspiro profundo, un sonido que parecía brotar desde el fondo de su alma cansada. «Esto es como estar en el cielo», murmuró, sus párpados ya pesados, rindiéndose al agotamiento. «Descansa, mamá. Ahora voy a ayudar a papá, y luego os traeré algo de comer». Lara se dirigió al otro baño, donde su padre había intentado asearse por su cuenta. Lo encontró sentado en el borde de la bañera, todavía vestido con sus harapos, llorando en un silencio desgarrador, con los hombros sacudidos por sollozos mudos. «Papá», dijo ella suavemente, arrodillándose ante él. «¿Qué ocurre?» «No puedo», sollozó él, la voz rota. «No puedo desnudarme delante de ti, mi hijita. Es una humillación demasiado grande. Mírame, soy un esqueleto, un fracaso de hombre». «Papá, mírame», ordenó Lara con una firmeza teñida de amor. Cuando él levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas, ella continuó. «Tú no eres ningún fracaso. Tú eres mi héroe».
Siempre lo has sido y siempre lo serás. Has sobrevivido a algo que es inimaginable para la mayoría. Has protegido a mamá en el infierno. Y ahora me toca a mí protegerte a ti. No hay vergüenza alguna en necesitar ayuda. No hay deshonor en ser vulnerable. Por favor, déjame cuidarte como tú me cuidaste a mí durante toda mi vida. Con la ayuda de su padre, que seguía llorando en silencio, el ara lo ayudó a quitarse la ropa. Su estado era tan alarmante como el de su madre, si no peor. Podía contar cada una de sus costillas, cada vértebra de su espina dorsal. Descubrió una herida infectada en su pierna que requería atención médica urgente. Lo guió hasta la ducha, ajustando el agua a una temperatura perfecta. Lo lavó con esmero, evitando las zonas más doloridas, hablándole sin cesar con una voz suave y tranquilizadora. Le habló de Canadá, de su trabajo en el hospital, de la majestuosidad de las cataratas del Niágara congeladas en el invierno. Algún día os llevaré a conocerlo, le prometió mientras le enjuagaba el cabello. Veremos las cataratas juntos. Contemplaremos cómo las hojas de los árboles se tiñen de rojo y oro en otoño. Haremos todas las cosas que no pudimos hacer durante estos 5 largos años. Cuando su padre estuvo limpio y vestido con un pijama nuevo y cómodo, el ara lo acompañó a la habitación contigua a la de su madre. Lo ayudó a meterse en la cama y lo arropó hasta la barbilla, replicando el gesto que él tantas veces había hecho con ella cuando era una niña con miedo a la oscuridad. Mi niña, dijo él, aferrando su mano con una fuerza sorprendente. Nunca debiste vernos así. Nunca debiste saber que habíamos caído tan bajo. No caísteis, replicó el ara con firmeza. Os empujaron. Hay una gran diferencia. Y ahora yo estoy aquí para levantaros. Os ayudaré a sanar, y después volveremos a ser una familia. Llamó al servicio de habitaciones y pidió una sopa de pollo casera, la más reconfortante que tuvieran, acompañada de pan blanco y té de manzanilla. Cuando llegó la comida, ayudó a sus padres a incorporarse y les sirvió porciones muy pequeñas, consciente de que sus estómagos no podrían tolerar mucho después de tanto tiempo de privación. Los observó comer con una mezcla de alegría profunda y una tristeza infinita. La manera en que saboreaban cada cucharada, como si se tratara del manjar más exquisito del mundo, le desgarraba el alma. A este nivel de desesperación habían sido reducidos, a sentir una gratitud abrumadora por una simple sopa caliente. Una vez que hubieron terminado, ambos estaban visiblemente agotados, el esfuerzo de comer y la oleada de emociones los habían dejado sin fuerzas. El ara los arropó de nuevo, besó sus frentes marcadas por el sufrimiento y les prometió que estaría justo en la habitación de al lado por si la necesitaban. Pero justo cuando se disponía a salir, la mano temblorosa de su madre la detuvo. El ara, mi niña, hay algo más que debes saber. ¿Qué es, mamá? Tu hermano, comenzó doña Isabel, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos cansados. Justo antes de que nos echara de la casa, le dije que si hacía esto, si nos abandonaba de esa manera, yo jamás podría perdonarlo. Y él me miró con unos ojos que no reconocí. Eran los ojos de un extraño. Y me dijo, no me importa tu perdón. Ya no os necesito. Tengo una vida nueva ahora. El ara sintió una oleada de rabia tan pura e intensa que tuvo que apretar los puños para no gritar, para no romper la frágil paz que acababa de construir para sus padres. No os preocupéis por Mateo ahora, dijo con una voz controlada, el hada. De él me encargaré yo. Lo único que importa en este momento es que vosotros os recuperéis. Cuando sus padres por fin se sumieron en un sueño profundo y reparador, el ara se retiró a la sala de estar de la suite. El reloj digital marcaba casi las 3 de la madrugada. Estaba físicamente exhausta, pero su mente era un torbellino de planes y furia. Tomó su teléfono y, con los dedos volando sobre la pantalla, envió un mensaje de texto a Mateo. Los he encontrado. Lo sé todo. No intentes ponerte en contacto conmigo ni con nuestros padres nunca más. Mis abogados se comunicarán contigo. Luego, sin dudarlo, marcó el número de su supervisor en Canadá. A pesar de la diferencia horaria, sabía que esto no podía esperar. El ara,
respondió Mark, su voz somnolienta y sorprendida. ¿Está todo bien? No, Mark, nada está bien, respondió ella. Necesito tomarme una licencia por tiempo indefinido. Es una emergencia familiar grave. Le resumió la situación en pocas y crudas frases. Mark, que también tenía padres mayores, comprendió al instante la magnitud de la crisis. Tómate todo el tiempo que necesites, Elara. Tu puesto estará aquí esperándote cuando estés lista para volver. Y si necesitas cualquier cosa, recursos, contactos, lo que sea, no dudes en pedírmelo. Gracias, Mark. Significa más de lo que imaginas. Durante las horas siguientes, la sala de estar del hotel se convirtió en su centro de operaciones. Se sumergió en una investigación febril en su teléfono. Buscó a los mejores médicos geriatras de la ciudad, abogados especializados en derecho de familia y abuso de ancianos, trabajadores sociales y cualquier recurso que pudiera ayudar en la recuperación de sus padres. Creó listas, tomó notas detalladas y trazó un plan de acción para cada paso del camino que tenían por delante. El amanecer la encontró dormida en el sofá, con el teléfono aún en la mano, rodeada de un mar de papeles y planes para reconstruir dos vidas destrozadas. Se despertó unas horas más tarde por el sonido de un leve movimiento en una de las habitaciones. Se levantó de un salto y encontró a su madre despierta, sentada en el borde de la cama y contemplando la ciudad a través del ventanal con una expresión de absoluto asombro. «Mamá, ¿cómo te sientes?» Como si todo hubiera sido un sueño, dijo su madre con voz suave. He tenido que tocar las sábanas una y otra vez, sentir su suavidad, para convencerme de que esto es real. Elara se sentó a su lado y la abrazó. Es real, mamá. Todo esto es real. Y a partir de ahora, las cosas solo van a mejorar. Ordenó un desayuno abundante, huevos revueltos, pan tostado con mantequilla, fruta fresca, yogur, zumo de naranja recién exprimido y café aromático. Cuando su padre se despertó, los tres se sentaron a la pequeña mesa de la suite. Fue la primera comida que compartían como una familia en 5 años. Y aunque un dolor subyacente teñía cada palabra y cada silencio, también había algo nuevo y poderoso en el aire, amor y esperanza. Después del desayuno, Elara se dedicó a hacer llamadas. Primero, contactó a un geriatra altamente recomendado que aceptó ver a sus padres esa misma tarde. Luego, llamó a un bufete de abogados para concertar una consulta sobre las opciones legales relativas a la casa y al dinero que Mateo les había robado. Quiero demandar a mi hermano, le dijo sin rodeos al abogado por teléfono. Quiero recuperar la casa que pertenecía a mis padres. Quiero que pague por cada segundo de sufrimiento que les ha causado. Entiendo su indignación, señorita, respondió el letrado con voz calmada. Pero debo advertirle que estos casos son complejos. Si la propiedad está legalmente a nombre de su hermano, recuperarla será una batalla cuesta arriba. No obstante, podemos explorar varias vías legales. Explore todas las vías, sentenció Elara con una determinación de acero. No me importa el coste ni el tiempo que lleve. Quiero justicia. Esa tarde, los llevó al consultorio del médico. El doctor era un hombre de unos 60 años, con una actitud amable y paciente que inmediatamente tranquilizó a sus padres. El examen médico fue exhaustivo y, para Elara, desgarrador. El diagnóstico fue una letanía de horrores: desnutrición severa, deshidratación crónica, anemia, úlceras por presión, múltiples infecciones cutáneas, un principio de neumonía en su padre, artritis gravemente agravada en ambos, problemas dentales severos y una larga lista de otras dolencias derivadas del abandono. Van a necesitar un tratamiento intensivo y a largo plazo, le dijo el doctor a Elara en privado. Tanto a nivel físico como psicológico. Lo que han experimentado es un trauma severo. No solo sus cuerpos necesitan sanar, sino también sus mentes y sus espíritus. Haré lo que sea necesario, aseguró Elara. El dinero no es un problema. Solo quiero que vuelvan a estar bien. El doctor le entregó un fajo de recetas y recomendaciones. Elara lo absorbió todo, anotando cada detalle. Fueron directamente a la farmacia, donde compró hasta el último medicamento y suplemento.
Luego, los llevó a una tienda por departamentos y les compró todo lo que necesitaban: ropa interior cómoda, pantalones y camisas de tejido suaves, zapatos ortopédicos, abrigos cálidos para el frío que se avecinaba. Sus padres protestaban con cada nueva compra. «Es demasiado, mi niña», decía su madre. «Ya has gastado una fortuna». «Nunca es demasiado cuando se trata de vosotros», respondía Elara una y otra vez. «Invertisteis toda vuestra vida en cuidarme. Ahora es mi turno». Tras varios días en el hotel, Elara encontró el apartamento perfecto. 2 habitaciones en un edificio moderno y tranquilo, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Tenía una cocina espaciosa donde su madre podría volver a disfrutar cocinando, y estaba cerca de un parque y de tiendas. Lo alquiló sin dudarlo y se dedicó a amueblarlo. No compró objetos lujosos, sino piezas cómodas y funcionales que evocaran un sentimiento de hogar. Cortinas de lino en los colores favoritos de su madre, un sillón reclinable para su padre, y marcos para las fotografías familiares que había empezado a recuperar de amigos y parientes. El día que los llevó a su nuevo hogar, ambos lloraron al cruzar el umbral. «Es perfecto», repetía su madre, acariciando cada mueble como si no pudiera creer que fuera real. «Es más de lo que jamás nos atrevimos a soñar». «Os lo merecéis», dijo Elara con sencillez. «Os merecéis esto y mucho más». Con el paso de las semanas, la vida encontró un nuevo y frágil ritmo. Elara ayudaba a sus padres con sus medicamentos y ejercicios de fisioterapia cada mañana. Cocinaba comidas nutritivas siguiendo el estricto plan del doctor. Los acompañaba a sus citas médicas y a sus sesiones de terapia, y daban cortos paseos por el parque para recuperar la fuerza muscular. Lentamente, muy lentamente, los cambios comenzaron a ser visibles. Su madre recuperó peso y el color volvió a sus mejillas. Su padre empezó a caminar más erguido. Ambos sonreían más a menudo, se permitían pequeñas bromas y recordaban fragmentos de las personas que habían sido antes de la catástrofe. Pero el camino hacia la recuperación estaba lleno de baches. Había noches en que su madre se despertaba gritando, atrapada en las garras de una pesadilla. Había días en que su padre se veía superado por la depresión y no podía levantarse de la cama. En esos momentos, Elara estaba allí, sosteniendo sus manos, escuchando sus miedos, asegurándoles una y otra vez que estaban a salvo, que nunca más volverían a estar solos. La terapeuta, la doctora Serrano, se lo explicó claramente en una sesión: el abandono por parte de un hijo, la pérdida total de la dignidad, la lucha diaria por la supervivencia, son traumas profundos. La sanación completa llevará años. «Tengo todo el tiempo del mundo», respondió Elara. «No pienso ir a ninguna parte». 3 meses después, recibió una llamada del abogado. «Tengo noticias. Hemos rastreado las transferencias que usted enviaba. Tenemos pruebas de que su hermano recibió los fondos, pero no los utilizó para el cuidado de sus padres. Varios vecinos están dispuestos a testificar sobre el maltrato. En cuanto a la casa, es complicado, pero podríamos argumentar un incumplimiento del acuerdo tácito de cuidado». Esa noche, Elara les planteó la situación. «No lo sé, mi niña», dijo su madre con un cansancio que iba más allá de lo físico. «A pesar de todo lo que hizo, sigue siendo mi hijo». «Un hijo que os dejó morir en la calle», replicó Elara con dureza. «Lo sé», susurró su madre. «Y no sé si podré perdonarlo algún día. Pero lo que sí sé es que no quiero pasar los años que me quedan de vida en un juzgado, reviviendo el dolor. Ya he sufrido bastante». «Tu madre tiene razón», intervino su padre suavemente. «Ese muchacho ya está pagando su condena. Quizás no ante un juez, pero la culpa lo perseguirá hasta el final de sus días». Sus padres, con una fortaleza que Elara apenas podía comprender, eligieron la paz por encima de la venganza. Al día siguiente, Elara llamó al abogado y detuvo el proceso legal. Los meses se convirtieron en años. La vida encontró una nueva y apacible normalidad. Su madre redescubrió su amor por la costura, confeccionando mantas para un refugio local. Su padre comenzó a dar clases gratuitas de reparación de relojes en un centro comunitario, recuperando su sentido de propósito.
Un año después del rescate, Elara se encontró cara a cara con Brenda en el mercado. Se veía demacrada y cansada. Con voz temblorosa, confesó su papel en todo lo ocurrido, admitiendo que ella había sido la instigadora y que la culpa la consumía. No pidió perdón, solo la oportunidad de confesar. Elara, agotada de tanto odio, no la perdonó, pero tampoco la humilló. Simplemente le pidió que nunca más se acercara a su familia. 2 años después, Elara los llevó a conocer el océano. Ver a sus padres caminar por la orilla, riendo mientras las olas besaban sus pies, fue uno de los momentos más felices de su vida. Una noche, mientras contemplaban el atardecer, su padre le dio las gracias. Gracias por no rendirte, por buscarnos. Nos salvaste, mi niña. Nos devolviste la vida, la dignidad. Lloraron los tres juntos, un llanto de gratitud y amor que se fundió con los colores del crepúsculo. Elara nunca regresó a Canadá. Su lugar estaba allí. Fundó su propia agencia de traducción y trabajó desde casa para estar cerca de ellos. Vio a Mateo una última vez, de lejos, en un supermercado, años después. Parecía un hombre roto. Sus miradas se cruzaron por un instante, pero no hubo palabras. Sus padres vivieron 7 años más. 7 años de paz, risas y sanación. Don Julián falleció a los 80 años, mientras dormía, en su propia cama, con su esposa y su hija tomándole de las manos. Gracias por demostrarme que el amor verdadero nunca abandona, fueron sus últimas palabras para Elara. Doña Isabel lo siguió 2 años después. En su lecho de muerte, le confesó a Elara, he perdonado a tu hermano. No por él, sino por mí. Para poder irme en paz, sin el peso del odio. Le hizo prometer a Elara que sería feliz, que viviría una vida plena. Años más tarde, Elara se casó con un hombre bueno llamado David y tuvieron 2 hijos. A menudo les contaba la historia de sus abuelos, no como un cuento de tristeza, sino como un testimonio de la increíble fortaleza del espíritu humano. Y a veces, al pasar cerca de aquel oscuro callejón, se detenía un instante. No para recordar el dolor, sino para recordar que detrás de cada rostro en la calle hay una historia, que el amor tiene el poder de obrar milagros y que, para aquellos que amamos, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa.